Buenos días. Vamos a iniciar la sesión de primera hora de la mañana, ya el último día del Congreso. Estamos a martes y vamos a contar con la presencia de la doctora Aroa Rodríguez, de la Unidad de Niños con Patología Crónica del Hospital Compleja del Hospital de la Paz, y con la doctora Georgina Salgueiro, del Servicio de Medicina Interna de la Comisión, entre otras cosas, de la Transición Niño-Adulto y de la Comisión de Enfermedades Minoritarias del Hospital de la Paz, localizado en Madrid, de los cuales algunos de los pacientes de SAF-Young pasan por allí, ¿no? Si no recuerdo mal. Todavía no ha pasado. ¿Marco no estuvo por allí? ¿No? Bueno, claro, transición niño-adulto, cierto, es verdad. Pues en breve los vais a tener por ahí. Bueno, van a ser un par de exposiciones y luego vamos a dejar todas las preguntas para el final, que se van a sentar aquí, vamos a hacer una pequeñita mesa redonda, vamos a hacer algunas cuestiones que seguro que son muy interesantes. Entonces, bueno, Aroa, cuando quieras, muchas gracias. Y bueno, Bueno, muchas gracias. Yo trabajo en el Hospital La Paz y, bueno, como veis, trabajo en la unidad de patología crónica compleja y voy a hablar un poco de mi tema, ¿no?, del paciente con patología crónica y complejidad. En primer lugar, agradecer a Ricardo y a toda la organización que haya contado con nosotros y bueno, espero que os resulte de interés. Para empezar, empezamos con un gráfico que, como veis, recoge la mortalidad en el mundo en niños menores de 5 años. Está ubicado entre los años 1990 y el año 2020 y se ve una clara tendencia descendente en este sentido. Esto no solamente ocurre a nivel global, sino que también tenemos datos de nuestro país. Aquí se recogen las tasas de mortalidad, en este caso de 0 a 18 años, entre los años 1991 y el año 2020. Está recogida por grupos de edad y, como veis, también la tendencia es claramente descendente, pero llama especialmente la atención en un grupo en particular, que son los niños menores de 1 año. Esto lo que ha implicado es un aumento de la morbilidad, un aumento de la supervivencia de niños con enfermedades crónicas, muchos de ellos con pluripatología y con alta complejidad médica. Y para definir a esta población emergente han surgido diferentes tipos de nombres en la literatura de los últimos años. Pero bueno, nos vamos a acotar a dos definiciones y a dos conceptos que son los más habituales en la literatura médica. En esta gráfica intento representar pues, todos los niños, ¿no?, toda la población pediátrica actual y lo que serían los niños con necesidades especiales de salud, que, como veis, es un grupo especialmente reducido, pero luego dentro de ese grupo hay un subgrupo que es el de niños con patología crónica compleja, aunque también se ha llamado pues, niños con complejidad médica o médicamente complejos. Los niños con necesidades especiales de salud son niños que tienen o que están en riesgo de tener una enfermedad crónica física del desarrollo, del comportamiento o emocional y que además tienen un consumo de servicios de salud o relacionados con la salud mayor al de la población pediátrica general. En estas gráficas veis lo que representan estos niños, que son esas franjas de color naranja, pues hasta un 18% podríamos decir de la población pediátrica, pero suponen un 40% del gasto sanitario. También son niños que tienen un riesgo de hospitalización 4 veces superior al resto de los niños, con estancias hospitalarias prolongadas, hasta 8 veces, y con un riesgo de ingresos en unidades de cuidados intensivos y de errores médicos de hasta 3 veces. Y luego tenemos el otro subconjunto. Estos niños con necesidades especiales de salud pues son niños muy heterogéneos, con diferentes enfermedades, con diferentes niveles de gravedad, diferentes necesidades. Y los niños con patología crónica compleja pues son un subgrupo de especial complejidad. Hay diferentes definiciones, pero os voy a hablar de las dos que están más aceptadas. Esta es la del grupo de Seattle y define a los niños como enfermedades crónicas significativas en 2 o más sistemas, o que tienen dependencia de tecnología durante un tiempo de 6 o más meses, o que tienen una enfermedad progresiva, debilitante, que se asocia a una disminución de la esperanza de vida, o niños con enfermedades tumorales. Y hay otra definición que a mí me parece que da una idea mucho mejor de cómo son estos niños, que es la que define Cohen y que se basa en sus necesidades. Son niños que tienen enfermedades crónicas, como decíamos, niños que tienen varias enfermedades crónicas, que son niños muy dependientes de la atención en el hospital, que son vistos por múltiples especialistas, que además pasan mucho tiempo en los hospitales en consultas externas, que por esas enfermedades crónicas necesitan
diversos tratamientos, con múltiples fármacos, son niños polimedicados. También tienen otro tipo de terapias como la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional, que hacen en centros privados, en los colegios, en los centros de atención temprana. Todo esto les confiere una gran fragilidad y eso hace pues, que tengan múltiples visitas a urgencias, que tengan varios ingresos, que además los ingresos sean especialmente complicados y ingresos largos y prolongados. Además, son niños que tienen limitaciones funcionales graves en su vida y eso les hace, en su mayoría, depender de usos de dispositivos de tecnología médica en su día a día. Dispositivos como puede ser el uso de sondas de alimentación, como la gastrostomía, oxigenoterapia o muchos otros. Por esas limitaciones funcionales que decimos que son graves, son niños que también necesitan realizar adaptaciones a nivel del colegio, adaptaciones en sus propias casas. Son niños con dependencia y son niños con discapacidad. Y eso hace pues, que tengan muchas necesidades de cuidados, una gran cantidad de cuidados por parte de sus familias, que dependan mucho de la atención sanitaria, como decíamos, y que tengan un uso elevado de recursos sanitarios. Todo esto tiene un impacto significativo en las familias, en los padres, en los cuidadores, y hace pues, que sean niños que pasan mucho tiempo en el hospital y menos tiempo del que nos gustaría en sus casas con sus familias. Y hablando de cifras, como hacíamos antes con los niños con necesidades especiales de salud, son menos del 1% de la población pediátrica. Estamos hablando de un grupo de niños que sí que ha aumentado en estos años, pero que en realidad supone un porcentaje muy escaso de la población. Pero aún así, siendo menos del 1% de la población pediátrica, pues como veis, hasta el 30% del gasto sanitario, hasta el 55% de los costes hospitalarios en población pediátrica, suponen unos ingresos prolongados definidos como aquellos de 60 días o más, pues también del 40%. La mitad de los niños ingresados en UCI tienen patología crónica compleja. En cuanto a los niños y adolescentes que fallecen, pues también suponen hasta un 30% y hasta un 40% de las muertes pediátricas que suceden en los hospitales. ¿Y cómo tiene que ser la atención de estos niños con patología crónica compleja? Bueno, pues debe cumplir una serie de características y es verdad que hay diferentes modelos de atención basados en los hospitales, modelos de atención más centrados a nivel de la atención primaria o modelos mixtos. Pero lo que sí que es universal es que tienen que tener estas tres cualidades. Tiene que ser una asistencia accesible. Son niños que tienen un riesgo elevado de descompensaciones, con lo cual es fundamental poder realizar una atención precoz. Además, deberíamos de poder prestarles esa atención desde las unidades 24/7 o si eso no puede ser así, por lo menos contemplar el realizar un plan de cuidados, que es pues, un documento que pueda servir al resto de compañeros como guía, porque son niños complicados, niños con mucha historia, y esto agilizaría y mejoraría mucho su atención y su asistencia. Además, debe ser una atención que sea coordinada, fundamental. Veíamos que están siendo vistos por múltiples especialistas, que enfocan su conocimiento en un órgano o sistema, pero que estos órganos o sistemas en realidad están interrelacionados, con lo cual sabemos que el tratamiento de un problema de salud puede empeorar otro, y eso no lo vamos a poder ver si no tenemos un enfoque global. Además, son vistos en diferentes ámbitos asistenciales. Son niños que van al hospital mucho, pero que también van a atención primaria, que también van a las escuelas, a los centros de atención temprana, con lo cual es fundamental poder hacer este enfoque global, ¿no? Y tener una buena comunicación y una buena coordinación. Esto se puede hacer también a través de reuniones multidisciplinares y es muy importante para que todos manejemos la misma información, para unificar el mensaje que se da a las familias, para priorizar lo que es importante y lo que no, porque estas familias se ven bombardeadas con información de cada profesional y que a veces incluso nos contradecimos entre nosotros, con lo cual es importante para evitar discrepancias, para evitar actuaciones que no sean beneficiosas y para evitar también duplicidades. También es muy importante que sea integral, que se ofrezca un cuidado integral, lo que ahora se llama una atención biopsicosocial. Bio referido, como sabemos, a enfermedades, donde los médicos y las enfermeras tienen un papel importante, pero no solamente por su actuación directa, sino que es fundamental para realizar una buena capacitación de los cuidadores de estas familias, que se convierten en expertos en el cuidado de sus hijos y que para poder llegar a ese nivel de
de ser expertos en el cuidado de sus hijos, alguien tiene que enseñarles, ¿no? Tiene que empezarse esa capacitación y ese empoderamiento de las familias, y eso es responsabilidad de los sanitarios. También a nivel psicológico, las emociones, los pensamientos, las conductas. Tener un niño enfermo tiene un impacto psicológico sobre las personas. Y luego también desde el punto de vista social. Va a haber cambios en las dinámicas familiares, va a haber padres que tengan que dejar su trabajo para poder dedicarse a la atención de sus hijos. Van a disminuir los ingresos, va a tener una repercusión en la economía familiar y van a aumentar los gastos, con lo cual es fundamental tener un apoyo. Y luego está también el papel de los hermanos, que forman parte de la familia, a quienes también les repercute el tener un hermano enfermo y que muchas veces son los grandes olvidados, ¿no? Entonces, poder tener esta valoración nos hace poder ayudar en todos estos sentidos, y todo esto está absolutamente interrelacionado, con lo cual poder asesorar más allá de lo puramente orgánico, pues mejora la calidad de vida del niño y de su familia. Y esta es la visión, un poco, una atención centrada en el niño y su familia, con un equipo, con un médico, con alguien que ejerza esa función de coordinador, que coordine a todos esos especialistas del hospital, pero que también coordine con atención primaria, con farmacia, con salud mental, con trabajo social, con las escuelas, incluso con los centros de atención temprana. El tener este enfoque, esta manera de atender a estos niños, disminuye el número de errores médicos, minimiza también los ingresos, las visitas a urgencias y el uso de terapias o de recursos sanitarios innecesarios o que son poco eficaces. Mejora la prevención y el manejo de las descompensaciones y también mejora la relación entre las familias y los profesionales. ¿Y qué ocurre con la transición a los servicios de adultos? Bueno, pues no os digo nada nuevo si os digo que es un proceso complejo, con riesgo de aparición de eventos adversos. Eso también ocurre en los niños sanos o sin enfermedades crónicas complejas, pues más todavía en este tipo de niños, ¿no? Además, ha habido un interés creciente en los últimos años, simplemente porque cada vez hay más niños de estas características que no solamente sobreviven y los vemos los pediatras, sino que empiezan a alcanzar la edad adulta. Y, por tanto, se trata de uno de los retos actuales a nivel sanitario en la atención al niño con patología crónica y complejidad. Bueno, ¿y qué dificultades? Aunque más adelante hablará mi compañera, la doctora Salgueiro, os voy a decir como 4 dificultades específicas que encontramos en estos niños con patología crónica y complejidad y sus familias. Para nosotros es difícil encontrar un homólogo en los servicios de adultos. Pues los neumólogos pediátricos hacen la transición al neumólogo de adultos, los cardiólogos pediátricos hacen la transición al cardiólogo de adultos, los médicos pediatras de atención primaria al médico de familia. Pero para nosotros, como pediatras generalistas, es difícil encontrar quién ejerce esa figura de coordinador en adultos. Y lo que hemos empezado a hacer es mirarnos en medicina interna. Pero es verdad que, que la coordinación es un proceso difícil, que se necesita tiempo y se necesita energía, y somos conscientes pues, que en los servicios de adultos la situación pues, es complicada para poder disponer, ¿no?, de ese tiempo y de esos recursos en una población que antes pues, prácticamente no existía. Y además pues, también se necesitan una serie de conocimientos que no son los que clásicamente tienen los médicos de medicina interna, ¿no? Ese conocimiento de patologías pediátricas, clásicamente pediátricas, que ahora empiezan a descubrir. Luego también está el miedo de las familias al cambio. Se pone fin a la relación de confianza con sus médicos de siempre, con quienes tienen un vínculo especial, y eso tiene un impacto psicológico. Y luego también hay una dificultad para la integración de un niño en el entorno sanitario y social del adulto, porque además estamos hablando de niños que, aunque por edad en el DNI sean adultos, realmente siguen siendo niños mayores. Y moverse en el entorno del adulto pues, es un cambio bastante importante. Y os voy a hablar un poco de nuestra experiencia. Como os decía, yo vengo del Hospital La Paz. El Hospital La Paz empieza su historia en el año 64. Es el hospital infantil, que es donde yo trabajo, tiene 29 servicios y subespecialidades médicas y quirúrgicas. Y lo que se empezó a ver era pues, ese aumento que hablábamos de la supervivencia y de la complejidad. Y eso lleva, en el año 2008, o sea, de manera muy reciente en la historia del hospital, a la creación por parte del doctor Alba Jara de la Unidad de Patología Crónica Compleja
como una forma de dar salida a esos niños que ingresaban tanto, que eran conocidos por todos, que pasaban mucho tiempo en el hospital, que incluso casi no pasaban por sus casas y que se veían muchas veces pues, recluidos a ingresos eternos en cuidados intensivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un jefe de sección, con 4 adjuntos, 2 enfermeras de práctica avanzada, que son 2 enfermeras que ahora mismo pues, tienen su propia consulta, no conjunta, pero bueno, hay una consulta de enfermería, y son enfermeras expertas en el manejo de estos niños. Y una secretaria, que aunque por ahí se me haya ido la secretaria hacia abajo, es lo más de lo más. Hacemos nuestro trabajo en la planta de hospitalización y en consultas externas, tanto de forma presencial como de forma telefónica. Y hablaba antes de la accesibilidad, y somos personas, creo, accesibles. Tenemos un correo electrónico de la unidad, damos también a los pacientes el teléfono de la unidad, de la secretaria, y también tenemos un Busca para Familias, que lo llevamos los pediatras todos los días del año. No lo tenemos por las noches, es de 8 a 10, pero bueno, sí todos los días del año. Y luego las enfermeras pues, también tienen su propio teléfono donde también les pueden localizar los pacientes. Ellas solamente por las mañanas de lunes a viernes, a nosotros nos toca trabajar un poco más. ¿Y cómo son? Pues son pacientes pluripatológicos nuestros pacientes. Cumplen las características de las que hablábamos previamente. Ahí veis 2 gráficas, una que es del número de condiciones crónicas complejas y la mayoría de los pacientes tiene 4 o más. Y en cuanto al tipo de paciente, el tipo de patología, pues como veis la mayoría son pacientes con afectación neurológica. Y también son pacientes dependientes de tecnología. Ahí veis los diferentes tipos de soporte tecnificado que utilizan de manera habitual en domicilio y la mayoría pues, son de tipo gastrointestinal o respiratorio, ¿no? Sondas de gastrostomía, sondas nasogástricas, oxigenoterapia, equipos de aspiración, ventilaciones no invasivas. Hasta el 80% de ellos tiene algún tipo de asistencia tecnológica. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tratamos de hacer ese enfoque del que hablaba previamente, ¿no? Ese enfoque integral, coordinado, accesible, y siendo nosotros como equipo ese coordinador que intenta organizar todo este jaleo que es la asistencia sanitaria, o más bien dicho sociosanitaria, para que eso no dependa exclusivamente de la familia, ¿no? Y con toda esa atención centrada no solamente en el niño, que es el importante, el que va en primer lugar, sino en el niño y en su familia. Pero los niños crecen. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Quién los coordina? Bueno, pues os cuento un poco los datos que hemos tenido en estos años. En el año 2022, para que os hagáis una idea, 41 de nuestros pacientes eran mayores de 16 años y la mediana de edad que atendíamos era de 19,6 años. Empezamos este proyecto de la transición con medicina interna y ahora en el año 2024 tenemos 44 pacientes mayores de 16, más de los que teníamos en el año 2022. 29 tienen entre 16 y 18 años y 15 más de 18 años. Y la mediana de edad es de 17,6 años. Y el paciente de mayor edad que tenemos tiene 27 años en el momento actual. Hemos empezado, es algo, ya os digo que la unidad es relativamente joven, pero bueno, pues nos queda mucho camino por andar todavía, ¿no? Y ya simplemente para finalizar, como conclusiones, decir que los avances médicos han contribuido a disminuir esta mortalidad infantil. Eso favorece la supervivencia de niños con patología crónica compleja que de forma cada vez más frecuente alcanzan la edad adulta. Estos niños se caracterizan por tener enfermedades crónicas graves, fragilidad, limitaciones funcionales graves, una gran necesidad de cuidados y de terapias y un elevado consumo de recursos sanitarios. Tienen un alto riesgo de ingresos prolongados y frecuentes, de eventos adversos que son prevenibles la mayoría de las veces, de errores médicos y de recibir una atención fragmentada. Y los pilares para la atención en los niños con patología crónica compleja son la accesibilidad, la coordinación y la atención integral biopsicosocial. Y, por último, la transición a los servicios de adultos es un proceso complejo, con riesgo de aparición de eventos adversos y es uno de los retos actuales en la atención de estos niños. Y ya, pues, agradecerle su atención y agradecer también a mi equipo que está trabajando, que me han permitido estar hoy aquí y que hacen un trabajo maravilloso, la verdad. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Georgina,
No sé si tienes la presentación aquí también. Esta es, vale. Tienes aquí el puntero. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me uno a los agradecimientos de Aroa. Para mí es un placer estar aquí y poder contribuir un poquito al seguimiento de los niños. Bueno, yo tengo la consulta, he creado la consulta hace 4 años de transición niño-adultos. Todo surgió por una charla con el doctor Clement, donde me decía que había un problema que estaban teniendo, que tenían pacientes con patologías crónicas complejas que tenían más de 20 años, más de 25, 28. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, pues nos pusimos a averiguar qué es lo que necesitábamos, qué podíamos hacer, qué nos ofrecía la dirección para poder empezar esta aventura. Y hace 3 años y medio la empezamos y estamos creciendo todavía mucho. Nos falta mucho por aprender, pero los primeros pasos ya están dados. Bueno, como todos sabemos, las enfermedades minoritarias afectan a un 6% y un 8% entre un 6 y un 8% de la población. Se calculan que el número de enfermedades son más de 7.000 y que afectan a diversos órganos y sistemas de nuestro cuerpo y provocan una discapacidad intelectual o física. Esto ya lo sabemos. Entonces, a mí, dentro de las enfermedades minoritarias tenemos las enfermedades que se diagnostican en niños y las enfermedades que se diagnostican en el adulto. Entonces, lo que yo estaba cómodo y era mi zona de confort era el diagnóstico en adultos. Yo tenía una consulta de enfermedades minoritarias donde venía un paciente que me lo derivaban mis otros compañeros, donde tenían patologías que no se conocían, entonces trabajaba mucho con genéticos, con pacientes con enfermedades metabólicas que diagnosticaban y eran mucha cantidad de patologías. Por lo tanto, eso nosotros los internistas nos sentimos house, entonces nos gustaba y estábamos en nuestra zona de confort. Pero claro, ¿qué pasa con los diagnósticos de niños? Que han adquirido una importancia creciente, como contaba Aroa, no solo por su elevada mortalidad y discapacidad, sino también debido a que los avances en el diagnóstico y en el tratamiento han mejorado su pronóstico, encontrando en la actualidad un elevado número de pacientes con enfermedades minoritarias que alcanzan la edad adulta. Por lo tanto, yo tenía mi consulta de enfermedades minoritarias, pero ¿qué pasaba con esos niños? ¿Qué hacíamos con esos niños? ¿Dónde quedaban? ¿Quedaban en las unidades pediátricas con 28 años? Pues, por lo tanto, nos pusimos a trabajar en la transición. ¿Y a qué llamamos transición? Es el desplazamiento de un adolescente y jóvenes afectos de trastornos de tipo crónico desde un sistema centrado en el cuidado del paciente de edad infantil hasta otro orientado en la atención del sujeto adulto. Y claro, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué queríamos lograr con esta transición? Pues que la atención sanitaria se lleve a cabo de una forma ininterrumpida, que el paciente pase de estar valorado en pediatría a estar valorado por médicos de adultos, pero sin que quede un bache en el medio de dónde voy, que sea coordinada con el sistema de pediatría y de adultos, que sea adecuadamente desarrollada, que luego lo vamos a explicar un poquito más, psicológicamente apropiada, comentar lo que vamos a hacer tanto con las familias con el paciente y comprendida por el paciente y la familia. ¿Y cuáles son esos procesos? Pues ese proceso, hoy nos preguntaban en qué edad hacemos las transiciones, pues la edad que el sistema nos deje y que el paciente esté preparado. El paciente no es lo mismo un paciente que otro, por lo tanto, en algunos voy a transicionar a los 16, pero en otros necesito a los 20, por múltiples factores de la enfermedad, de la familia, del paciente. Tiene que ser acordado, primero por los pediatras e internistas, pero también por la familia, por el niño, por el enfermo. Debe tener luego de periodos de crisis. Yo no puedo hacer que siempre cuento la misma historia, porque nosotros cuando empezamos a trabajar, empezamos con los pacientes que ya estaban estables, como se debe, pero claro, de repente aparece una paciente de 28 años en la UBI de adultos, por lo tanto teníamos que hacer una transición en un momento que no era el adecuado, que en una UBI una paciente nos espera a nosotros caras totalmente desconocidas, en un ambiente donde no lo conoce. Eso hay que evitarlo. Por eso nosotros ahora estamos tomando riendas en eso, de que no pase eso, que no haya una crisis y que nos conozcan en ese momento. Debe tener lugar a final de periodo docente. Tenemos que ver que todo esté en calma
en la situación tanto familiar, hospitalaria, debe tener en cuenta tanto las necesidades sanitarias y a nivel de aspectos económicos, que esto no nos gusta hablar a nosotros, pero claro, desde dirección de farmacia nos dicen no, es que este paciente pertenece a otro hospital y este fármaco que le ponemos es muy caro, entonces todo eso hay que hablarlo antes de empezar con este proceso. Entonces, ¿por qué llamamos el proceso de transición y transferencia? Que ahora se habla mucho sobre la transferencia y transición. La transición es el proceso que empieza desde a lo mejor los 12 años del paciente que va a transicionarse a futuro y que luego puede llevar 3 o 4 años ese proceso de transición. Pero la transferencia es el acto puntual, es cuando se refiere al cambio administrativo y la forma de atención del paciente, que del momento en el que se transfiere el expediente médico y la responsabilidad del cuidado del paciente, que pasa del equipo pediátrico al equipo de adultos. Se considera más un cambio logístico, pero que lo importante es el periodo de transición, el proceso de transición. ¿Y cómo está formado? Está formado por una fase pretransferencia, la fase de transferencia, que es el momento de separación, la fase posttransferencia y la fase de evaluación de ese proceso. ¿Y qué tenemos? La fase pretransferencia es donde nosotros nos juntamos, donde Aroa nos cuenta, tenemos un paciente con estas características, nos sentamos, leemos la historia clínica, nos cuenta no solamente las características de la enfermedad, de lo que ha pasado, cuántos ingresos tuvo, me tiene que contar 18, 20, 25 años de su vida, lo que ha pasado en ese seguimiento, pero también me explica cómo está la madre, cómo psicológicamente cómo está con respecto a la enfermedad del hijo, qué médicos habitualmente lo lleva, o sea, me cuenta a nivel global dónde estamos en ese paciente. Y lo que comentaba, la transición la tratamos de hacer entre los 16 y los 18 años, pero eso es un estimativo. Cada paciente tiene una edad que necesita pasar a esa edad. A esa edad adulta. Tenemos pacientes de 28 como tenemos pacientes de 16 que pasan perfectamente, pero siempre tener que ir comentando ese proceso. Lo importante aquí, las acciones que tenemos que hacer antes de esa transferencia es informarle el proceso. No puedo llegar a los 16 años y de repente en una consulta en pediatría decirle, bueno, ahora vas a pasar al hospital de adultos. No, esto tiene que empezar de los 12, de los 13 años diciéndole que a futuro, dentro de unos años, este seguimiento lo va a seguir el hospital de adultos, que vamos a estar interrelacionados, que vamos a trabajar juntos, pero que lo va a tener que empezar a asimilar, porque no puede tener un paciente con 28 años en adultos donde va a ingresar al lado de un niño de 2 años o que va a ingresar a una UBI donde no van a aceptar a un paciente de 28 años. Por lo tanto, tenemos que ir anticipándonos a ese periodo. Cuanto más lo hablemos y más estemos coordinados con los padres y con el niño, más fácil se hace todo. Siempre tiene que haber un líder del grupo. El de pediatría es el que toma las riendas al principio, para luego tomar las riendas el médico internista. Tenemos que dar información tanto a la familia, el pediatra, al internista, hay que cambiar esa información, hay que incluir, por supuesto, a los acompañantes. Hay pacientes que tienen discapacidad física e intelectual, pero hay pacientes que entienden su enfermedad y pueden tratarse, por lo tanto, el paciente y la familia tienen que estar involucrados. Tenemos que conocer el centro donde va a ir, porque en este caso nosotros somos un mismo hospital y es cruzando 100 metros la consulta de crónicos complejos con mi consulta de interna, pero hay hospitales que son solo de niños y tienen que trasladarse a otro hospital donde no se conoce, donde es todo nuevo, donde ya no lo saludan por su nombre. Y eso es una pretransferencia, ¿no? Entonces, todo es en cuanto a organización pediatra e internista para saber cómo lo vamos a hacer. Y llega el momento de las primeras consultas. Esa fase de transferencia, las primeras consultas, la rienda todavía la sigue llevando el pediatra, organiza su primera consulta en su sitio, donde pasó siempre la consulta. Yo me dirijo a la consulta de ellos. Hacemos ¿cuántas consultas? Pues depende de lo que necesite el niño y la familia. Pueden ser 1 y está todo perfecto, pero pueden ser 5, dependiendo cómo se lo tomen, cómo estén preparados, cómo yo me sienta preparado para ese niño, porque muchas patologías yo no las conozco y no las vi nunca en mi vida, por lo tanto yo también me tengo que formar. Y el papel del pediatra es fundamental para mí, para que me enseñe todo lo que estuvimos haciendo y yo pueda tomar riendas en el asunto.
Hay que organizar primero la pediatría y luego el adulto. Y es fundamental evitar las interrupciones de la atención médica y garantizar que el paciente tenga acceso a los mismos medicamentos y terapias. ¿Por qué? Porque hay muchas terapias que se ponen endovenosas, que se ponen en el hospital de día. Por lo tanto, hasta este momento el pediatra es el encargado de todo. Para que no haya ninguna confusión, el pediatra en este periodo es el que se encarga de pedir las pruebas, de poner el tratamiento, de valorar las pruebas, de pedir los dispositivos que necesitamos. Y luego, cuando ya hemos hecho la cantidad de consultas que necesitábamos para ese paciente, cuando ya el paciente está seguro, cuando el familiar está seguro, cuando el pediatra ya ve esa implicación del internista y yo me siento segura de que puedo acoger a ese niño, ya hacemos una consulta en mi servicio, mostrándoles el hospital, mostrando cómo se llega, mostrando de dónde está Rayos, porque es un hospital absolutamente distinto. Estamos en el Hospital La Paz, pero son dos bloques totalmente diferentes que el niño no ha pisado nunca nuestro sector. Por lo tanto, también damos una visión de lo que hay en mi hospital. Y en ese momento ya yo garantizo el acceso a los medicamentos y las terapias y yo me hago cargo con toda la información que me ha dado los pediatras. El médico de adulto en este momento ya toma las riendas del paciente. Ya pido las pruebas, pongo el tratamiento, lo cito en una consulta conmigo, lo cito a otros especialistas, porque yo soy un poco la coordinadora. ¿Por qué? Porque el internista tiene esa visión global como el pediatra en unidad de crónicos complejos. Por lo tanto, yo puedo actuar en lo que está a mi alcance, pero siempre, sí, un paciente que tiene epilepsia lo voy a derivar a la consulta de epilepsia de neurología de adultos. Entonces, voy a hablar con mi compañero, que tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar, para que se haga todo más ameno, intentar, porque es muy difícil que haya 2 o 3 consultas el mismo día, que es muy difícil en un hospital tan grande con tanta complejidad. Y la fase post-transferencia es la consulta de cierre y al pediatra le decimos un hasta luego, no es un adiós rotundo. El pediatra va a estar siempre, le explicamos al paciente que siempre formarán parte de su vida y de su proceso el pediatra. Yo tengo una relación espectacular con todos, tanto con crónicos complejos, con el servicio de genética y con el servicio de nutrición que llevan los errores congénitos del metabolismo. ¿Por qué? Porque todavía sigo con... Ellos llevaron durante 15, 20 años, 25 años un paciente donde yo lo llevo por primera vez y a lo mejor de esa enfermedad llevo 2 pacientes nada más. Que hoy en día, para ser un experto en enfermedades minoritarias, se necesitan pocos pacientes porque no los hay tanto, pero ellos siempre tiro mucho de su ayuda. El paciente se sigue en los servicios de adultos y se deriva a los servicios, a las especialidades de adultos, finaliza el proceso de transición. Y es importante todo esto que figure en la historia clínica, cómo se hizo. Las consultas de transición, cuando las hace pediatría, pone consulta de transición con la doctora Salgueiro de medicina interna, todo lo que se hace, lo que está pendiente, todo eso queda reflejado en la historia. Y lo importante también es saber cómo lo estamos haciendo, cómo fue ese proceso de transición. ¿Fue favorable? Para mí a lo mejor fue espectacular, pero la familia no se sintió bien. Por lo tanto, necesitamos saber cómo lo estamos haciendo. Por eso estamos trabajando en la creación de PROMS y PREMS, que son como encuestas para que tanto la familia o el niño o la persona o el enfermo que pueda contestarlo nos diga no solamente cómo se siente en cuanto a su enfermedad, que eso sería los PROMS, encuestas de cómo me siento con la enfermedad, cuánta falta de aire tengo, cuánto dolor, y también los PREMS es cómo te sientes a nivel de la experiencia a nivel sanitaria. ¿Han tardado en atenderte? ¿Han tardado en darte la cita? ¿Te han citado una vez por semana viviendo afuera? Entonces, todo eso estamos tratando porque, claro, hay un montón de encuestas de calidad de vida, de calidad asistencial, pero no enfocado a enfermedades minoritarias, que no es lo mismo un paciente con una enfermedad minoritaria que es con grandes discapacidades, que es un paciente con una patología crónica compleja, a una encuesta a un paciente. Claro que yo tengo encuestas para pacientes con patologías crónicas y a un paciente con una diabetes, y es una enfermedad crónica. Pues no puedo tener la misma encuesta para ese paciente con diabetes que a estos niños con todas las comorbilidades que tiene y no es la misma atención que yo voy a tener que dedicarle. Entonces, como a modo de resumen, las recomendaciones generales es que tengo que saber, en este proceso, en el gran proceso de transición, tengo que saber el momento adecuado, que por números ponemos 16, 18, pero que siempre tiene que ser
totalmente individualizado en cuanto al paciente, familia, el proceso patológico que estamos viviendo. Tiene que ser planificado, le tengo que avisar con mucho tiempo que se va a hacer la transición, no tiene que ser de un día para el otro, tengo que trabajarlo, tengo que ir contando cómo va a ser la evolución, tengo que educar no solamente el pediatra al internista, sino el pediatra y el internista a la familia, al niño, al paciente. Y la coordinación es fundamental. Parece muy fácil decir, vale, Aroa me llama y hacemos una consulta. Pues justo cuando viene, yo tengo en la consulta de otra parte o estoy haciendo la guardia. Entonces, la coordinación en un hospital tan grande es difícil, pero lo estamos logrando. Y también, ¿qué nos propusimos hacer? Nos propusimos hacer flujos de trabajo para elaborar protocolos específicos para las enfermedades. Porque, claro, hay enfermedades que no las conozco, que cuando me hacen la transición las estudio, he hecho máster, cursos, todo. Pero claro, yo porque estoy metida en este ambiente, pero el médico de urgencias, compañero mío, no lo escuchó ni nombrar, ni sabe pronunciarlo, ni sabe de qué se trata. Por lo tanto, lo que queremos hacer es de las enfermedades que llevamos, hacer un protocolo, una página que solamente diga las características, de qué estamos hablando, qué síntomas tiene, cómo puede complicarse y si se complica hacer esto rápido hasta que me llames. Luego, crear documentos dirigidos a la urgencia y trabajar en coordinación a nivel multidisciplinar. Porque yo hago la transición con Aroa, pero yo me tengo que coordinar con todo un equipo de médicos de adultos que tampoco muchas veces conocen la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que coordinarnos y aprender juntos y hemos armado un grupo de trabajo con mucha ilusión, con muchas ganas para brindar una asistencia de calidad, que eso es nuestro gran objetivo. Pero claro, todo muy bonito, pero nada de bonito, porque tiene millones de barreras en todos los aspectos donde lo miremos. A nivel del paciente y de la familia, porque muchos pacientes con esas discapacidades sufre la familia por las barreras que tenemos. Primero, los problemas relacionados con la adolescencia, la inmadurez, el periodo de vida, la discapacidad grave, la mala adherencia de los tratamientos cuando empiezan la adolescencia, de que los pacientes con rasgos congénitos de metabolismo que tienen una dieta muy específica con una suplementación, pues en la adolescencia se cansan y lo dejo todo y entonces es un momento que para hacer una transición es difícil. La familia, lo que contaba Aroa, la familia lleva 20 años con el mismo médico. Cuando llego yo es que no me quieren ni mirar la cara, soy la enemiga máxima. Entonces, por eso es que siempre es importante que de pediatría vayamos introduciendo la figura de que va a haber un internista y que yo vaya las veces que necesite la familia y el paciente, que vayan familiarizándose conmigo, que yo ir aprendiendo el manejo de cómo se maneja la familia, quién es el cuidador principal. Aparte de las infraestructuras hospitalarias, el que conoce La Paz, el pediatría es pinturas, colores, la gente se ríe, en adultos es todo lo contrario. Estamos tratando de cambiar ese paradigma, pero es muy difícil porque somos muchos. La enfermera está de mal humor porque hay muchos pacientes y hay una lista de espera. Entonces, eso para nosotros es también un reto. Queremos copiarle a pediatría, queremos tener esa ilusión, esa alegría, pero nos es muy difícil. Es luchar contra una corriente difícil, pero estoy seguro que lo lograremos. Los servicios de pediatría, ¿por qué no se hizo? Se hace un montón que se hacen transiciones, ¿por qué no se hizo antes estas transiciones de estos niños que estamos hablando que tienen 28, 30? Tengo pacientes de genética que los llevaba el pediatra de genética que tenían 35 años, 38, 42. ¿Por qué no se hacían? Pues porque no había una figura confiable a quien pasar. Por lo tanto, el pediatra también tiene un rol importante. Yo no voy a dejar a mi niño que lleva 28 años conmigo a la perfección, está ideal, con alguien que no conozco, a la deriva, a otro hospital o al de adultos y lo cito y ya está. Pues también hay una barrera. Y de los servicios nosotros de adultos, ¿quién se quiere meter en algo que no se sabe? Me salgo de la zona de confort por completo. Yo con la insuficiencia cardíaca, la diabetes, estoy perfecta, es fácil, me estudio el protocolo, listo, doy alta, perfecto. Claro, acá me meto en un mundo donde es todo desconocido. Es un paciente, una enfermedad, otro paciente, otra enfermedad. Estas comorbilidades, estudiar. ¿Qué hago con esto? Llamar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? Yo a mi paciente lo trato así. A esto es todo
un reto. Por lo tanto, el servicio de adultos también tiene esa barrera que dice, no sé si me meto. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con todo esto? Pues hace que esas barreras y esas dificultades en todos los aspectos haga que la gestión de la transición sea mala. ¿Y qué hace que no se haga bien la transición? Que hay aumento de las asistencias de los servicios de urgencia pediátrica en el hospital, que hay un aumento de las complicaciones de las enfermedades, hay un aumento de la mortalidad, la pérdida del seguimiento y los problemas sociales a largo plazo. ¿Qué tenemos que dar? El paciente con enfermedad crónica debe alcanzar la edad adulta en unas condiciones óptimas que permitan, según su situación particular, una igualdad de oportunidades con sus iguales. Y bueno, ya hace 2 años y medio, casi 3, que empezamos a transitar este camino dificilísimo, con muchísimas trabas. Nos hemos peleado con dirección, con el gerente, con las enfermeras, con urgencias, para lograr coordinarnos. Entonces dijimos, bueno, yo ahora tengo el Congreso de Medicina Interna en Canarias, este jueves y viernes, y dije, bueno, voy a llevar a ver cómo nos está saliendo esto, qué hacemos, cómo nos fue. ¿Está contenta la gente? ¿Estoy contenta yo? ¿Está contenta Aroa? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, quisimos dar un pantallazo de lo que habíamos hecho en este tiempo. Nuestro objetivo era identificar a los pacientes que han sido transicionados, evaluar el grado de satisfacción y detectar las necesidades y barreras y dificultades que enfrentan durante la atención médica. Bueno, se realizó un estudio descriptivo observacional de los pacientes en la consulta monográfica de transición niño-adulto desde el 2022 al 2024. ¿Y qué vimos? Que teníamos 40 pacientes. Esto hasta febrero, ya ahora tenemos 10 más. No solo vienen de patología crónica compleja, me llegan, como había comentado, de servicio de genética, que los llevan pediatras, y de servicio de nutrición pediátrica, que son muchos los errores congénitos del metabolismo. La mayoría son del servicio de genética, donde la media de edad que me pasaban, claro, en la vida habían transicionado nada y me han llegado pacientes con un síndrome de Noonan, con un 22Q, con 50 años. Luego sigue los pacientes de la unidad pediátrica de patología crónica compleja y por último los de servicio de nutrición pediátrica. La edad media 32 años, se me eleva mucho por el tema de genética, bueno, y dentro de los diagnósticos hay muchísimos, me han quedado muchos más afuera. Son poquitos pacientes, de uno tengo 2, de otro 3, de otro 7 como mucho, y muchísimas enfermedades. Y lo que les contaba, yo quería saber cómo habían percibido a nivel de su enfermedad y a nivel de la asistencia sanitaria esa transición. Pues no encontré en la literatura, en las encuestas. Hay bibliotecas a nivel internacional de encuestas para hacer a los pacientes. Pues de transición no hay ninguna. Y por eso estamos trabajando para lograrla, para que el médico que tome riendas de esto tenga posibilidad de saber, ¿lo estoy haciendo bien? ¿El paciente está satisfecho con lo que estamos haciendo? ¿Podemos mejorar en algo? Salió un grado de satisfacción alta. Tampoco me lo creo, porque la encuesta no era fidedigna, no era la encuesta que a mí me hubiese gustado hacerle a mis pacientes. Por lo tanto, en esta conclusión de este pequeño estudio que queríamos hacer para saber dónde estábamos parados y qué surgía de esto, era que la implementación de la consulta de transición niño-adulto en enfermedades raras ha demostrado ser un recurso esencial y satisfactorio para garantizar la continuidad y la calidad de la asistencia médica de los pacientes que pasan de la asistencia pediátrica a la adulta. Se ha evidenciado una gran variabilidad en las patologías atendidas, lo que subraya la necesidad de una actuación constante y un enfoque multidisciplinar, y que es necesario la creación de PROMs y PREMs específicos para pacientes con enfermedades minoritarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordina. Por favor, ahora subid, tomad asiento, tomad agua también. Muchas gracias. Si podéis encender las luces y me echáis una mano. Vamos a hacer una pequeña mesa redonda. Sí, para que Sí. Voy a coger un micro para... A ver si lo rompo. Vale. Si me echáis una mano, por favor. Voy a hacer una primera pregunta. Tenemos varias de los pacientes. A mí se me ha ocurrido un par mientras tanto. Porque hay una cosa que es fundamental en las enfermedades raras. Que para mal o para bien, no nacen todos en Barcelona, no nacen todos en Madrid. Sí. Tenemos gente de Ávila, gente de Málaga, gente de Cádiz, de Barcelona y
hospitales en la península, para generalizar más todavía, en los cuales esta transición niño-adulto se está llevando a cabo, a las que puedan acudir los niños de SAF-YANG, que, bueno, solamente hasta donde yo sé, solamente hay una única paciente, Marta, que luego creo que es muy interesante que cuenten su experiencia, en las cuales puedan acudir y no solamente tener que coger el coche del tren y tener que ir a La Paz. Gracias. Que yo conozca, no hay ninguna unidad, por lo menos en España, en Portugal lo desconozco, que tenga un proceso de transición bien establecido y estructurado como tal, justo por lo menos de lo que yo veo cada día, que son los niños con patología crónica compleja. Sí que a nivel pediátrico es algo que ya es escaso de por sí, aunque ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo a expensas de unidades de cuidados paliativos pediátricos, que han tenido como un desarrollo muy fuerte en los últimos años en España. Pocas unidades, aún así, pero bueno, es verdad que en los últimos años ha habido muchas y hacen una atención entre cuidados paliativos pediátricos, paciente crónico complejo, que es algo que se solapa frecuentemente, y una atención domiciliaria, que también es otro de los recursos que se está implementando últimamente. Pero todo muy enfocado a lo puramente pediátrico. Ese paso a unidades de adultos, por lo menos que se haga de una forma estructurada, más allá que, como os decía, del especialista en concreto, del neumólogo, del cardiólogo, del nefrólogo, algo más generalista, ¿no?, que es en lo que nosotras estamos, pues no tengo conocimiento de que se dé o que se dé además de una forma reglada, estructurada y bien establecida. Carles, el papá de Marta, pues hasta donde yo sé, quizá probablemente sea el único paciente que ha hecho esta transición niño-adulto, y hemos estado comentando durante vuestra charla, estaba diciendo, es que esto es lo que yo necesitaba, es que esto no sé qué. Y creo que es muy ilustrativo para las familias que estáis casi en el paso. Ayer había una familia cuya hija pues tenía, creo que 14 años, y estábamos en este proceso. Por ejemplo, Marco, me imagino que si no está a punto. Y no sé, me parece, esto ya es cosa mía, me salto el guión, me parece muy interesante que cuente un poco su experiencia, porque yo creo que en breve os vais a ver reflejados todos. Por favor, Carles. Gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, felicitaros, porque me ha parecido espectacular lo que he visto y me ha dado mucha envidia, ¿no?, sinceramente, ¿no? Y a ver, nuestra experiencia, estamos hablando de una persona de 28 años, con lo cual esta transición se hizo pues, hace unos 10 años aproximadamente. Y nosotros, bueno, vivimos en Barcelona, es decir, que no estamos hablando de un sitio pequeño con pocos recursos, pero claro, fue el paso de un hospital como Sant Joan de Déu, que era pues, acogedor, pediátrico, a lo que fue un salto en el vacío. Es decir, sencillamente no existió ningún tipo de transición. De entrada ya era otro hospital, a Vall d'Hebron, que es otro gran hospital, pero bueno, era lo que habéis comentado, ¿no? Especialistas nuevos, algunos que se habían tomado la molestia, pues a lo mejor de buscar antecedentes, tampoco había muchos en aquel momento, pero realmente fue un proceso muy, muy traumático. A día de hoy, 10 años después, sí que ya tenemos nuestros especialistas, que son muchos, de muy variadas especialidades, que nos atienden, pero sigue faltando, pues, por ejemplo, algo que creo tan básico como es esta coordinación. Nosotros somos los mensajeros entre médicos, que el neurólogo te dice esto, pero luego resulta que el endocrino te dice esto, pero ojo, que esto puede tener un efecto secundario de esto. No, esto hay que preguntárselo al neurólogo. Y tú te conviertes un poco en ese coordinador, o algo sencillamente tan sencillo como el gestor de casos, ¿no? Entonces, bueno, que yo espero que esto no es desanimar, pero quiero decir que es bueno que se sea consciente, pero que simplemente quería enfatizar que es algo realmente para las familias muy, muy importante, porque es una etapa realmente durísima, en la cual te sientes solo y muy perdido, ¿no? Pero nada, lo que os decía, felicitaros, y por lo que he visto creo que esto es el ejemplo a seguir. Yo simplemente os quería comentar que muy recientemente, porque os digo que nos siguen en Vall d'Hebron, en un acto de enfermedades raras que se hizo en Partaulí de Sabadell, contaron algo que creo que intentaba ser parecido a esto. Entonces tengo pendiente hablar con ellos para ver si realmente está funcionando, pero que ellos, sé que hay esta iniciativa de hacer esta coordinación y de hacer esta transición de la edad pediátrica a adultos. Nada más, quería comentaros esto. Gracias. Sí. Creo que vamos a tener micro en breve.
Entre tanto, lo que comentaba de la coordinación, Carles, dices que, bueno, que parece que hay hospitales que poquito a poco empiezan a tener esto. ¿Tenéis comunicación entre vosotros? Porque, claro, igual que un paciente tiene que ir al Valdebrón o a La Paz o donde sea, ¿entre vosotros os comunicáis? Porque, claro, tú tendrás 1 o 2 de SAFYANG. En Barcelona habrá 1 o 2. En León, 1 o 2. Entonces, ¿habéis logrado coordinaros, generar una red o algo así, una red de comunicación, un consorcio o algo para poder tener estas cosas? Pues sí, como decía que tenemos pocos pacientes y que repartidos en diferentes hospitales, y a lo mejor tenemos 1 o 2 pacientes y no llegas a ser el experto que deberíamos. Sí que hay comunicación, tenemos un grupo de trabajo a nivel Madrid de enfermedades minoritarias que hacemos sesiones a veces cada 2 o 3 meses, y luego los congresos de minoritarias donde hay una parte de transición importante y donde comentamos. Y luego tenemos un correo electrónico donde ponemos casos dentro del grupo de minoritarias de medicina interna, ponemos casos complejos que nos van ayudando y nos van acercando a otros especialistas con los mismos pacientes y con las mismas dudas, y yo tengo más experiencia en esto, me ha pasado lo mismo y he hecho y esto ya ha funcionado. Sí, estamos en red porque es totalmente necesario en este tipo de pacientes. Yo llevo tromboembólica y en mi consulta solamente llevamos una corte de 2.000 pacientes, por lo tanto, la experiencia la gano solamente sentándome y atendiendo al paciente. En este caso, son poquitos pacientes, por lo tanto, no siempre tengo esas mismas complicaciones. Por lo tanto, el tener esa unión con otros especialistas de toda España y a veces también a nivel mundial. Hace poquito tuve un congreso en Eslovenia de enfermedades Fabry, donde había 25 personas expertas en enfermedades Fabry, donde intercambiábamos. Yo tengo este paciente que no sé cómo hacerlo, y había otro que tenía 2 pacientes igual, entonces mira, a mí me funcionó esto, y porque no todo está publicado, porque yo publicar en una revista de 2 pacientes que han tenido esto, a lo mejor es más complicado, y aparte que la publicación para nosotros con tanto trabajo se nos hace complicado. Entonces, esa unión a nivel internacional con otros médicos que llevan estas patologías también es fundamental, y sí que la tenemos. Sí, buenos días. Bueno, enhorabuena, porque nos encanta que existan estas organizaciones, sobre todo nosotros al principio, que no teníamos diagnóstico, porque la mayoría de nosotros ha sido un diagnóstico tardío, pues tuvimos que buscarnos un poco la vida. De hecho, se supone que tenemos el pediatra, que es el coordinador, pero la realidad es que el pediatra, desde su centro de atención primaria, pues no puede hacer ese ejercicio de coordinación. Al final te van mandando un especialista, ese especialista es el que te manda a otro especialista, a otro, y luego los que hemos sido afortunados de vivir en ciudades grandes, como puede ser nuestro caso, pues nosotros vamos al neurólogo de La Paz, al endocrino del 12 de octubre, a Maxilo del Niño Jesús. ¿Vale? Quiero decir, es realmente un caos. Es más, dejamos de ir muchas veces a los especialistas porque con el paso de los años tampoco sentimos que nos están aportando nada nuevo, entendemos que sí que hay que hacer un seguimiento, pero logísticamente es inviable. Entonces, la primera pregunta que yo tenía es, en este caso de estos niños que van a transicionar a la vida adulta, ¿qué posibilidades tenemos de unificar y de poder hacer ese cambio hacia un hospital que ya tiene esta estructura creada? Y eso sí me gustaría saber qué posibilidades hay. A mí me llegan pacientes no solo de pediatría de mi hospital, sino que hay otros pacientes que se enteran que hay esta metodología de trabajo que tenemos, y vienen del Niño Jesús, que el Niño Jesús normalmente traslada al Hospital de la Princesa. Y me llegan a mí y yo no sé nada de ese paciente, y para mí eso no está bien, porque yo creo que la transición se debe hacer muy bien. Como la expliqué, yo tengo que ir con el pediatra, me tienen que conocer. No puede llegar por primera vez una familia a conocerme por primera vez porque vino, porque escuchó que había una consulta. Eso me parece que eso estamos haciendo las cosas mal. Desde un principio estamos haciendo las cosas mal. Y luego yo siempre lo que ofrezco es que si ya estás dentro de mi hospital, yo siempre ofrezco que sea todo en un mismo hospital, para todos. Primero, porque las citas van a ser en el mismo lugar. Segundo, porque para mí,
Hablar con el otorrino que te hizo la prueba y que no entiendo lo que puso, voy, le digo, espérame, voy a hablar con el otorrino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hago? ¿Tiene relación con lo que a mí me está pasando, lo que estoy dudando? Voy a hablar con el neurólogo. Le digo, Rafa, vente a mi consulta que tengo este niño, quiero que lo veamos juntos. Y viene a mi consulta. Entonces, esa posibilidad con tantos hospitales no las tengo. Los informes, algunos los puedo abrir, algunos no los puedo abrir. Viene gente de otras partes de Madrid donde no tengo informes solo en papel, un toco así de 28 años y dice, ¿por dónde empiezo? Entonces le digo, mira, ahora yo los voy a ver y luego yo me estudio los informes y hago el informe completito para que quede todo registrado. Y si a ti te pasa algo y tienes que ingresar a mi urgencia, sepan todo lo que pasó. Pero eso todo es un trabajo que es muy difícil porque es lo que yo interpreto de lo que está escrito. Por lo tanto, es tan importante ese proceso, esa fase pretransicional, que a mí es fundamental para mí. Y yo siempre intento que sea siempre del mismo hospital. Pero es verdad que a lo mejor si el neurólogo lo tienes en el Gregorio Marañón, que lo llevó toda la vida y estás encantada y quieres ir con el neurólogo del Gregorio Marañón, perfecto, yo no tengo problema. Pero si eso a vos te ocasiona incomodidad, disconfort, de un lado para el otro, no nos comunicamos nosotros, me das el mail, le escribo, me responde a la semana, yo intento que sea todo en nuestro hospital, porque la verdad es que tenemos todo en el hospital. Tenemos especialistas espectaculares donde yo tiro y me responden. Entonces, yo doy esa posibilidad, pero entiendo que muchos se quieran quedar con algunos especialistas de otros hospitales. Y en el caso en el caso del servicio de patología compleja es más sencillo porque sí existe una coordinación. En los casos en los que ya estamos visitando diferentes especialidades y no existe esa coordinación, ¿cómo llegamos a vosotros? A ver, normalmente ahora están pidiendo canalizaciones. Una canalización que es por medio del médico de cabecera, pide una canalización para llegar a la consulta de transición niño-adulto. Y mi jefe de medicina interna acepta, según lo que yo le diga, si acepto o no, si soy capaz de hacer esa transición. Pero yo a eso, lo que estoy hablando con dirección, es que yo prefiero que me llegue primero una solicitud del médico. Yo quiero que el médico me escriba y me diga, tengo este paciente, y yo me traslado. Yo voy al Niño Jesús, yo voy a una consulta, por lo menos una. Es decir, mira, voy y lo conozco, y que sea la cara conocida y luego sepa dónde me encuentra. Porque muchas veces las transiciones de distintos hospitales llega a mi consulta yo soy madre y sé lo que es llegar a un hospital y ahora dónde voy y ahora quién me atiende, un hospital que es un caos, que es un laberinto. Entonces creo que si se pueden hacer las cosas bien, intentemos hacerlas bien. Si no se puede... Muchísimas gracias. Gracias. Entiendo que comentabas antes la anticipación tiene que ser para las tres patas de este banco. El niño primero, el afectado, afectada, la familia, que sepa estas cosas nuevas que van, y vosotros como médicos, como médicas, de lo que viene, sobre todo si son enfermedades raras, pues oye, que no has visto nunca una enfermedad que ni siquiera sabías ni cómo se escribía y de pronto pues te tienes que empezar a estudiar un poquito y trabajar sobre ello. Estamos hablando también de dinero, ¿no? Obviamente. Hace falta dinero para poder implementar todo esto, ya sea en un hospital por cada ciudad, por cada comunidad autónoma, que sea luego centro de referencia y algo así, entiendo, ¿no? Y en base a esto, estaba pensando que podría ser una buena idea, no sé si supongo que tendréis alguna guía publicada o algún tipo de tríptico o algo así para poder entregar un protocolo. No sé si es una buena idea que pudierais entregar un protocolo de este estilo a la asociación, a todas las asociaciones que tengáis, y para que luego sean públicas, porque claro, ya cada paciente en cada ciudad pues puede hablar con su pediatra e ir diciendo, mira, oye, pues esto, ¿qué te parece? Puede ser una idea, se puede trabajar sobre ello, ¿no? Esto es una sugerencia. Y hay otra cosa, pero se me ha olvidado ya. No, bueno, estaba comentando, o sea, que puede ser una buena idea. Y en concreto, en esta enfermedad Schaaf-Yang, en este síndrome de Schaaf-Yang, en los cuales hay un perfil muy concreto, con un fenotipo muy variable, pero también enmarcado, tanto desde el espectro autista más o menos profundo, o más severo o menos severo, hasta los problemas que tenemos de movilidad, problemas de columna, problemas respiratorios, de obesidad, de hormonas. ¿Esta transición requiere alguna cosa especial en vuestra experiencia, comparándola con otros? Pues, digamos que es una más, entre comillas. Tenemos muchos pacientes con las mismas características y hacemos la transición nosotros y luego yo me encargo de hablar con el de trauma
si está operado o no está operado, si necesitamos con el de trauma. Los de trauma es fácil porque son pediatra y adultos son los mismos, pero hablo con el endocrinólogo. O sea, lo primero que hacemos es dar un pantallazo de dónde estamos parados, qué es lo que se hizo y qué es lo que necesita la continuidad y qué se puede hacer nuevo si hay algo nuevo. Entonces, de ahí, por eso es que es importante, creo que el papel del internista, humildemente lo digo, porque creo que el internista es el que va a llevar todo el paciente en conjunto, porque el neumo hace la transición del neumo, pero solo hablan de los pulmones. Entonces, no es solamente el pulmón, es multiorgánica, es multisistémica las patologías estas, de las enfermedades minoritarias, por lo tanto, hay mucho que hablar. Entonces, por eso es que tenemos pacientes con diferentes enfermedades minoritarias con las mismas características. Y vamos, que hacemos esa transición y luego derivamos al especialista que necesitemos. Estamos acostumbrados a hacer eso, no es algo nuevo para nosotros. Sí, por favor, una pregunta de la audiencia. Hola, bueno, muchas gracias por las charlas, pero todo esto me parece muy bien en La Paz en Madrid y los que vivimos en León, ¿qué hacemos? Aquí no hay eso. Lo sé, y tampoco en La Paz hasta hace 3 años había nada. Esos pacientes no tenían nada. Eso debería ser algo a nivel nacional. Lo sé, pero yo te cuento que en La Paz mi unidad soy yo como única unidad. Entonces, lo empezamos hace 3 años y no quiero sonar ni soberbia ni nada, pero es que fue golpeando puertas, llamando, reclamando, todo en el mismo tiempo que yo hacía otras cosas. Entonces, como recurso, yo hace 2 años que estoy pidiendo una enfermera gestora de casos. No pido ni siquiera un médico compañero, necesito una enfermera que me ayude a hacer el trabajo administrativo que estoy haciendo yo, de golpear las puertas y decirle a mi compañero Rafa, por favor, cítamelo en neuro antes, porque le dan de aquí a 9 meses. Y yo voy peleando por todo. Entonces, entiendo que si en La Paz, que es un monstruo de hospital, hace solo 3 años que tenemos esto, porque van surgiendo estas necesidades desde pediatría, entiendo que en hospitales más pequeños cueste todo más. A mí me cuesta muchísimo, pero imagino en hospitales más pequeños. Yo, lo que puedo ayudar y lo que esté a mi alcance, encantadísima, pero que tampoco se piensen que yo tengo la gran infraestructura de la unidad de transición. Claro, o sea, pero la ayuda a las familias es nula. No, porque yo tengo una persona que tiene Cozcaín y le tratan en La Paz, pero es que ese niño vive en León. Sí, y yo tengo pacientes de Soria y vienen a verme una vez al año y tienen mi correo electrónico y si pasa algo lo vamos consultando, hacemos consultas telefónicas. Ojalá hubiese más recursos, o sea, soy la primera en pedirlos. Sí. La primera, pero... A nosotros nos pasa igual, o sea, como habéis visto en la diapositiva, la historia de la unidad de patología compleja empieza con una persona también, como es el caso de Georgina, en el año 2008, después de un hospital que lleva desde el año 64. O sea, que estamos hablando de algo muy, muy joven, que está teniendo mucho crecimiento, porque lo tiene que tener, porque ya veis también las repercusiones a nivel económico, es algo que no solemos hablar los médicos, pero que sí que es importante para los gestores y para los políticos. El que estos pacientes tengan una mala atención, lo que nos preocupa a los médicos es el niño y su familia y todo lo que repercute. Pero a los políticos, que son los que tienen la llave en esto, les preocupa lo económico, pero también tiene mucha repercusión a nivel económico. Son pacientes que consumen mucho, que son muy responsables del gasto y que hace que tengan una mala atención, repercute en ese gasto, pero eso tienen que empezar a verlo, porque algo que es minoritario no se le va a dar la importancia que se le da a otras cosas, aunque tiene mucha repercusión. Y la equidad es algo a resolver en España. Somos un único país, pero que tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes, independientes, que funcionan cada uno como puede. No hay una distribución de la población igual. Yo, que soy pediatra, pues no hay los mismos niños, misma cantidad o densidad pediátrica en una provincia que en otra. Y si tienes si caes aquí, pues fenomenal, lo que decíais, en Madrid, en Barcelona, en ciudades grandes, sabes que vas a tener muchas más oportunidades. Y eso no es justo, evidentemente, pero es verdad que es la realidad. Y que esa realidad, aunque está cambiando poco a poco, ya es difícil en Madrid. 2008 esta unidad también de una persona,
sin sitio, y nosotros desde el año 2008 ahora, pues ahora tenemos una consulta. Antes teníamos una consulta que era un cuarto que estaba sin usar y que lo usábamos como despacho. Tenías que pasar al despacho y antes estaban los pacientes, tenías que tener cuidado de no llevarte el respirador del niño al abrir la puerta, de no darle al padre al pasar. Y eso os estoy hablando, año 2020, teníamos ese sitio minúsculo en el que se hacía todo en ese espacio. Y ahora ya tenemos una consulta propia, y ahora tenemos una consulta de enfermería, que es un lujo, y ahora tenemos un despacho en el que podemos hacer informes, que antes no teníamos. O sea, que se va creciendo poco a poco, es una realidad, pero que estos cambios no dependen de nosotros y llevan tiempo y, bueno, y son muchos recursos. Y a nosotros nos pasa como a Georgina, que vamos persiguiendo a la gente: oye, que me has citado a este niño que tiene que venir esta semana 3 veces, porque viene al neurólogo porque su agenda es esta y la controla esta persona, al otorrino porque su agenda es que la controla la otra secretaria, y no hay algo unificado, y tienes que ir tipo favor personal, siendo pesado y con el esfuerzo que eso supone y con el tiempo que tampoco es que sobre, la verdad. Entonces, es difícil en el Hospital La Paz. Bueno, pues imaginaros en el Hospital León. Claro. Yo O en quisiera, el Hospital Soria o en el Hospital, no sé, Oviedo. Me da igual. yo quisiera puntualizar aquí lo que llevo diciendo los 3 días: asociacionismo. Que la asociación como tal se una y reclame como asociación en los distintos puntos donde están vuestros niños. Y que esta asociación, junto con otras asociaciones, véase FEDER o véase la regional de León o la regional de Castilla y León, junto con la madrileña y tal, porque hay muchas agrupaciones, den caña y empiecen a protestar y empiecen a exigir este tipo de cosas. Porque al final la única manera de que estas cosas se implementen es cuando vas al gestor y le tocas aquí. Y le dices: mira, traer a un paciente que lo traemos tarde y lo miramos mal va a suponer que esté ingresado con un mal tratamiento una semana. Aproximadamente, aquí hay médicos que lo saben mejor que yo, pero una noche de hospital está en torno a los 1.500 euros por ahí, más o menos. Pues ese niño, encima, quizá en la UCI sea mucho más caro. Pero si yo, gracias a esto, consigo que mi niño venga un día, le tratamos bien, ahorramos tratamiento, ahorramos noche de hospital, el gerente va a ver 2 cosas felices. Una, me hago la foto con el niño que está feliz, y segundo, me ha ahorrado 6.000 euros. Y esa es la única manera, por desgracia, de empezar a apretar a las autoridades de esta manera. Y eso es asociación y un lobby, básicamente es un lobby, e ir metiendo caña en ese aspecto. Nosotros este año hemos creado la Comisión de Enfermedades Minoritarias en La Paz, donde somos 25 personas de todo el hospital, tanto pediatría, cirugía, radiodiagnóstico, genética, medicina interna, neuro, o sea, 25 personas que nos dedicamos totalmente o en parte a enfermedades minoritarias. Y este 23 de noviembre vamos a hacer una reunión con FEDER, con los coordinadores principales de cada asociaciones, un poco para que nos digan qué necesitan de nosotros de La Paz y nosotros decirles qué les podemos ofrecer para mejorar esta calidad asistencial. Y creo que va a estar bien porque nos va a nutrir a las 2 partes, a las asociaciones y a nosotros para saber en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar. Y creo que es un avance importante en esta unión, por lo menos con La Paz, que, bueno, que es verdad que hay otras partes, otras comunidades, pero que podemos ayudar. Si no hay ninguna pregunta más, Fernando, te vienes. Hay que cargar tu presentación. Muchísimas gracias. Ahora, Georgina.